Conferencia, cuenta regresiva, arrebatamiento de la iglesia cristiana fiel a Cristo Jesús, parte 2. Bien, el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia nadie lo sabe. Hemos editado una serie de conferencias del 1 al 5 donde hemos dado fechas aproximadas en qué momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Francamente, le decía yo a un miembro de la Junta hace muchos días, hace muchos meses, le decía, mire, a mí me parece que Dios ha escogido un grupo de iglesias para el final de los tiempos, entre ellas Iglesia Cristiana Vayamos a los Pies de Cristo, y un grupo de pastores, entre ellos nosotros los pastores de esta iglesia y otro grupo de pastores de otras iglesias, para que nosotros tengamos este privilegio, sin merecérnoslo, de darle a saber a pueblos y naciones enteras cuándo aproximadamente va a ocurrir, en qué fechas promedio va a ocurrir este acontecimiento, el cual nosotros, la iglesia cristiana en obediencia y fieles a Cristo Jesús, estamos esperando que Él venga por nosotros. Entonces le voy a pedir un favor, me voy a hacer acompañar en esta segunda conferencia de dos citas bíblicas. Una de ellas está en Isaías 66:8, y la otra cita bíblica para terminar está en Amós 9, 11 al 15. 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiso darnos señales, fechas, inicios de cuándo se iba a iniciar la cuenta regresiva para que nosotros, la iglesia, fuéramos arrebatados. Él nos dio y nos dejó en la Biblia ese dato. También nos dejó en la Biblia un dato aproximado de cuándo iba a ocurrir ese evento, pero el día y la hora nadie lo sabe. Entonces encontramos que 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, existió un hombre llamado Isaías. Isaías, este personaje, fue muy usado por Jesucristo en sus prédicas, cuando él estuvo 3 años y medio antes de morir. Precisamente cuando él empezó a predicar, nuestro Señor Jesucristo tomó como punto de referencia a varios profetas, pero especialmente al profeta Isaías. Entonces, nuestro Padre Celestial inicia este proceso en esta cita bíblica, cuando le da un juicio de esperanza al pueblo de Israel. Vayámonos, por favor, para que encontremos esta verdad en Isaías 66:8. Allí vamos a encontrar cómo nuestro Señor Padre Celestial Jehová, creador de los cielos y la tierra, el único Dios, Señor, creador y Padre nuestro, de nosotros los seres humanos, Él nos da a saber qué bendición le va a dar al pueblo de Él, a Israel, al pueblo judío, para que ellos tengan esperanza de que no han sido abandonados. Entonces, desde allí, desde el momento, como dice Isaías en el versículo 8, de parte de Dios Padre, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo en la Biblia. Por favor, sus Biblias. Capítulo 66 de Isaías, versículo 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz a un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio luz a sus hijos cuando apenas comenzaba los dolores. Nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos dice
que el pueblo de Israel, después de haber sido disperso durante más o menos 19 siglos, 1900 años, que fue disperso el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, que fueron dispersos por la terquedad y por haber abandonado a Dios desde principio a fin, por eso ellos fueron dispersados. Y Dios les da una esperanza a ellos y les dice que ellos iban a volver a la tierra de ellos. Y es por eso cuando dice en el versículo 8 de Isaías 66, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? Puede nacer una nación en un solo día. Fue y ocurrió esta profecía en el año aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo Jesús. Preguntarán, bueno, pastor, ¿y eso cuándo ocurrió? Pues les pido el favor, vayámonos al libro de Amós, capítulo 9, versículo 11 al 15, y empiezo con el texto bíblico, con el versículo 11. A medida que yo vaya leyendo a Amós 9 y los versículos en adelante, del 11 en adelante, voy haciendo la exposición de por qué en Isaías 66, 8 y a quién se refería Isaías cuando hablaba de que si puede nacer, ¿quién ha oído cosa semejante, cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? Ocurrió así. Restauración de Israel, Amós 9, versículo 11. Aquel día levantaré la choza de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos, versículo 12, para que ellos posean el remanente de Edom, y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, hará estas cosas. Se lo voy a simplificar el versículo 11 y 12. Allí el profeta Amós está confirmando que Israel nacería en un solo día. Nacer quiere decir que todos iban a regresar a la tierra de Israel. Eso ocurrió con el profeta Isaías y luego con el profeta Amós, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ocurrió precisamente cuando la resolución número 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, votada el 29 de noviembre de 1947, establece la repartición de Palestina en un estado judío, un estado árabe y una zona bajo el régimen internacional particular. Ahí, en ese momento, se establece humanamente una resolución que es la número 181, y es cuando precisamente nace la nación en un solo día, cuando se dice y se dicta y se expone al mundo entero la declaración de independencia de Israel. Fue David Ben Gurión, primer ministro de Israel, que lee la declaración de independencia. Ojo con esto, presten mucha atención. Les voy a decir el día y la hora en que nació la nación de Israel, que era lo que quería decir Isaías 66, 8. ¿Puede una nación nacer en un solo día? Se da a luz a un solo pueblo en un solo día. Cuando Dios dijo eso, se cumplió exactamente. Era un poco más de las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo de 1948. El 14 de mayo de 1948, más o menos a las 4 de la tarde, se cumple la profecía de Isaías 66, 8 y la de Amós 9, 11 al 15. 14 de mayo de 1948, un poco más o menos a las 4 de la tarde,
en el salón de actos de museo de Tel Aviv. Escuchaban presencialmente, con emoción contenida, unas 200 personas del sionismo de Israel. A eso se refería Dios. Versículo 13, afirma el Señor. Estamos en Amós 9, ya leímos el versículo 11 y el 12 y dimos la exposición a la cual se refería Dios en la Biblia a través del Espíritu Santo. Continuamos leyendo el versículo 13. Vienen días, afirma el Señor, los cuales el que hará alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Cuando el pueblo de Dios fue reunido en Israel para ocupar un sector de Palestina asignado por las Naciones Unidas, en el decreto 181 le fue asignado una tirita de territorio a Israel. Eso tenía, me parece que eran 60 kilómetros de ancho. Eso no era una tirita ahí de nada, ya, pero como era un pueblo aparecido por ahí para el mundo, ¿no? Aparecido ahí, que no tenía nada, eso no valía nada, lo despreciaba todo mundo y todo mundo lo atacaba, todo mundo lo mataba. Hitler mató 6 millones de judíos de la forma más cruel en la guerra actual, que hay actualmente, que tiene Rusia contra, ¿cómo llama el país contra el cual tiene Rusia ahora? ¿Cómo llama, perdón? Ucrania. Sacaron un argumento que allí había nazis y bueno, y es acusando a los judíos. Hasta esta hora hay una controversia en contra de la existencia de los judíos. Entonces las Naciones Unidas, para evitar tanto problema, tanto enredo, le dice, démosle esa tirita de tierra ahí. Le dieron una tirita de tierra ahí en el Medio Oriente, ¿ya? Y resulta que este pueblo tan insignificante, eso hace más o menos 70 y pico de años, que el pueblo de Dios volvió a Israel, 74 años. Y esta gente empezó de ceros, de nada. Y resulta que en el versículo 13 dice Dios, vienen días, y afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destinarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Por Dios, en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, cuando se leyó la independencia de Israel, ¿quién iba a creer que este versículo 13 de Amós 9, versículo 13, iba a suceder en Israel? No es una tierra en el desierto, que eso no produce nada, ¿ya? Y si produce algo tienen que cavar muy profundo. Pues nadie podía entender en ese entonces, pero resulta que actualmente 70, 75 años, 74 años después de nacida la nación de Israel, permítame decirle a qué se refería Dios con la promesa de Israel, que dice, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Israel en la actualidad, desde hace muchos años, es uno de los países con más tradición vinícola de vinos del Mediterráneo oriental. Su territorio nacional cuenta con más de 5.500 hectáreas de vid, con una producción cercana a las 54.000 toneladas de este producto. Entonces, mire lo que decía la promesa de Dios a través del profeta Amós. Los montes destinarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Allí vemos cumplida esa promesa. Versículo 14. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán lo mejor de sus frutos. Versículo 15.
plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancada de la tierra que yo le di. Con pena y todo me atrevo a decir, con mucha fe y mucha lealtad en nuestro Padre Celestial Jehová, a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, que por mucho que luchen todos los países que quieren la destrucción de Israel, que lo quieren borrar del mapa, como lo dice Irán. Irán es un país que en las Naciones Unidas llegó a decir públicamente que ellos querían borrar del mapa a Israel. Y muchos han querido borrar del mapa a Israel antes del 14 de mayo de 1948 y después de que se leyó la Declaración de Independencia. Han querido que Israel no exista, pero yo no le creo a nadie. Creo lo que dice el profeta Amós 9, versículo 15. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sea arrancada de la tierra que yo lo di, dice el Señor Todopoderoso. Por mucho que luchen todas las naciones que quieran sacar a Israel de su tierra, nunca lo podrán sacar. ¿Saben por qué? Por una sola cosa. Porque así como Israel es el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia cristiana, somos el pueblo de Dios a través de las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros seremos arrebatados cuando se cumpla el tiempo de la iglesia. Y cuando empezó la cuenta regresiva para que la iglesia sea arrebatada de este planeta Tierra, empezó el día en que Israel regresó a su tierra. Porque si Israel no hubiera regresado a su tierra, como Dios lo prometía en Isaías 66:8 y en Amós 9, 1 al 15, si no hubiera ocurrido eso, yo hubiera dudado totalmente del arrebatamiento de la iglesia. Pero para que se hubiese podido cumplir y se cumpla el arrebatamiento de nosotros, la iglesia, que seamos sacados de este planeta muy próximamente, tenía que haberse cumplido la profecía de Isaías 66:8 y de Amós 9, 11 al 15. Óigame bien, los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, de los que no predican el arrebatamiento de la iglesia. Isaías 66:8 lo anuncia, Amós 9, 11 al 15 lo rectifica. ¿Puede una nación nacer en un solo día? Se ha oído cosa semejante. El único pueblo que ha nacido en un solo día y en un solo momento, 14 de mayo, viernes 14 de mayo de 1948 a las 4 de la tarde, fue el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. De ahí para acá empieza la cuenta regresiva y es ahora el 25 de septiembre del año 2022, presente año, donde se cumplen el tiempo en que la iglesia termina su proceso, la semana 69, para entrar a la semana 70 de Daniel, porque cuando se entra a la semana 70 de Daniel, entre el final de la semana 69 de Daniel y el inicio de la semana 70 de Daniel, la semana 69, ahí culmina el tiempo de la iglesia cristiana. La semana 70, un día, 2 días después del 25 de septiembre del año 2022, se inicia la semana 70. De ahí para adelante, nosotros seremos arrebatados. El día y la hora nadie lo sabe. Ya tienen un punto de referencia más en esta conferencia, cuenta regresiva, arrebatamiento de la iglesia cristiana fiel a Cristo Jesús. De un momento a otro, a partir del 25 de septiembre de este mes del año 2022,
en adelante seremos arrebatados. La pregunta mía es, ¿usted ya está preparado, preparada para que usted y todos sus niños mayores, porque déjeme decirle, los niños menores de 5 años, ellos no necesitan preparación, ellos ya saben, en el rapto muchas madres van a quedar sin hijos. ¿Por qué? Porque Dios los va a llevar a la presencia de Él. Ay, pero pastor, ¿por qué va a llevar Dios los niños pequeños y nos va a dejar sin hijos? Eso no es muy malo. No, señora, no, señor. Porque ellos no tienen por qué pagar las consecuencias. La justicia de Dios es tan grande en el ser humano que viene una catástrofe enorme, un tiempo de tribulación donde va a haber mucha paz y el anticristo, un gobernante mundial, va a engañar a todo mundo con prodigios y señales, ya los va a engañar a todo mundo, y después de que engañe a todo mundo, firmando un tratado de paz de 7 años a los 3 años y medio, la Biblia lo llama la media semana de Daniel, ya, porque son una semana, son 7 años, a mitad de semana el tratado lo rompe el anticristo, o sea, a los 3 años y medio rompe el tratado el anticristo, y de ahí para adelante esa paz falsa que tuvieron en estos primeros 3 años y medio, que se inician a partir del 25, 27 de septiembre de este presente año 2022, se empiezan los 7 años. Dios trata con Israel y de ahí para adelante nosotros nos vamos. Somos arrebatados los que hayamos nacido de nuevo, ya se los he explicado en ocasiones anteriores, y son arrebatados los niños menores de edad, todos aquellos que no hubieran conocido la maldad. Todas las madres se quedan sin hijos, Dios se los lleva al cielo, porque después de los 3 años y medio viene una tribulación como no la ha habido nunca jamás, nos lo dice en Isaías 24 nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Ya queda para que usted lo decida, falta muy poco tiempo para que seamos sacados de este planeta. Lo invito, si usted no ha nacido de nuevo, por favor acompáñeme con la siempre tradicional declaración de fe que esta iglesia expone de parte del Espíritu Santo a pueblos y naciones enteras, y cuando ustedes inician esta declaración de fe y la terminan conmigo, ya Dios los ha bautizado en la presencia del Espíritu Santo, Dios los ha sellado con el Espíritu de Dios, no tienen que pagar nada, no tienen que ir a ninguna parte, solo esperar en paz y en santidad que llegue este momento tan maravilloso, el arrebatamiento de la iglesia fiel a Cristo Jesús. Oremos. Amado Padre Celestial Jehová, en el nombre de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, con amor, con sinceridad, con lealtad, nos atrevemos a decir: yo creo y confieso que Jesucristo es nuestro Santo Señor, intercesor y Salvador nuestro. Yo creo y confieso que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo primogénito de nuestro Santo Padre Celestial Jehová, aquel que era, que es y que ha de venir, el mismo que resucitó a su amado Hijo entre los muertos. Señor Jesús, yo te pido por favor que perdones mis pecados, que perdones mi perversidad. Yo te recibo en mi corazón. Por favor, perdona todos mis pecados, devuélveme el gozo de su santa y sagrada salvación. Señor Jesús, yo te pido por favor, permite que el Espíritu Santo llene mi vida y haz conmigo la persona que tú quieres que yo sea, porque nosotros, quienes confiamos en ti, amado Jesús, amado Padre Celestial Jehová, a través del Espíritu Santo, nunca, jamás seremos defraudados ni condenados. Buenas tardes, muchas gracias y que el Señor los bendiga.